Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vivimos en un mundo muy extraño, un mundo en el que la escasez y la pobreza parecen ser la pauta común. Realmente, y debido a nuestros avances tecnológicos, deberíamos haber vivido o deberíamos vivir en una especie de paraíso en el cual la abundancia y la riqueza primasen por todos los lados. Pero ciertas tecnologías nos han sido censuradas para evitar que nosotros alcanzásemos esa especie de paraíso en el que deberíamos vivir, y lo único que han hecho ha sido enriquecer a importantes fortunas que siguen manteniendo ese estatus que debería haber desaparecido hace ya muchísimo tiempo. En este vídeo vamos a hablar de los 7 principales inventos que hubieran cambiado la humanidad. 7 inventos que fueran censurados y que habrían hecho de este mundo algo totalmente distinto a lo que nosotros conocemos. Vamos a hablar de esos inventos, de esos 7 grandes inventos. El primero de ellos, y por darles un orden, sin ser uno mejor que otro, sería el microscopio de Raymond Rife. Royal Raymond Rife nació en 1888, en mayo concretamente, en Elkhart, en Nebraska. Estudió en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, y trabajó para las principales empresas de óptica de los años 20. Un buen día, Rife decidió llevar a cabo un invento que se le había pasado por la cabeza, un descubrimiento, una idea, y era construir el microscopio más potente que jamás se hubiese creado. El microscopio Rife. Rife, con bastante esfuerzo y poca financiación, consiguió finalmente llevar a efecto ese increíble microscopio capaz de aumentar 60.000 veces cualquier muestra que en él se ponía. Recordemos que en la actualidad los mejores microscopios llegan a conseguir una ampliación de unos 40.000 aumentos aproximadamente. Pues el microscopio de Rife en 1920 llegó a los 60.000 aumentos. Cuenta Rife que su microscopio estaba dotado de un sistema electromagnético que emitía una serie de frecuencias capaces de destruir selectivamente a partes concretas de las muestras que allí se mostraban. En resumidas cuentas, su microscopio era capaz de destruir los tejidos cancerosos, seleccionándolos y disgregándolos de los tejidos sanos. Pero ocurrió algo extraño. Ocurrió que ni más ni menos el doctor Thomas Rife, un virólogo que trabajaba ni más ni menos para el Instituto Rockefeller, dijo que el microscopio de Rife era un fraude. Desde ese momento el señor Rife se vio metido en una batalla legal que le costó mucho tiempo, dinero, disgustos y sacrificios. Después de muchos años e importantes casos judiciales, finalmente Rife, con el poco dinero que le quedaba, tuvo que exiliarse a México para evitar ser encarcelado en los Estados Unidos. ¡Qué paradoja! Rife murió de alcoholismo. Sé que algunos de vosotros me diréis que hay microscopios electrónicos que llegan al 1.000.000 de aumentos. Pero en esos microscopios electrónicos tienen una gran limitación. Las muestras tienen que ser unas muestras preparadas. Por consiguiente, el proceso de preparación para que fueran observadas a través de los microscopios electrónicos destruye los tejidos. Algo que no hacía el microscopio de Rife. El microscopio de Rife que fue una realidad y que murió de esa manera. Pero vamos a continuar con el siguiente de los grandes inventos que han sido censurados. Os hablaré de un tipo cuyo nombre es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es un alemán que nació en 1897 y murió en el año 1957, 60 años después. Wilhelm Reich descubrió un curioso sistema por el cual podía hacer llover en zonas totalmente desérticas,
lugares que llevaban meses, si no años, en los que no había aparecido la lluvia y las cosechas habían sido destruidas. En esos sitios, Wilhelm Reich conseguía, con su famoso cazanubes, hacer llover. Wilhelm Reich hablaba de que el control climático se obtenía a través de una energía etérica que existe en la naturaleza que él denominaba el orgón. Wilhelm Reich fue capturado por el FBI y encarcelado. Murió finalmente en la cárcel, a los pocos días de ser puesto entre rejas. Como vemos, la élite finalmente cogió ese gran invento y lo destruyó, y de lo que nos queda de Wilhelm Reich es realmente muy poco. Y eso poco que nos queda resulta bastante interesante, como algunos inventos y desarrollos que se han hecho a raíz de esos cazadores de nubes. Como vemos, otro tipo que hubiera conseguido modificar el clima en pro y el beneficio de toda la humanidad. Pero vamos a continuar esta saga. Vamos con el siguiente invento, el número 3. En el número 3 vamos a meter el descubrimiento de Linus Pauling. Linus Pauling nació en 1901 y murió en 1994. Como veis, tuvo una larga vida. Y descubrió un sistema por el cual se podían curar todas las enfermedades relativas al corazón. Que, por cierto, un sistema que yo estoy siguiendo en mis propias carnes y os puedo asegurar que funciona perfectamente. Pauling había trabajado con Matthias Rath y le dio una especie de enfoque distinto a todas las enfermedades del corazón. Él descubrió que las enfermedades cardíacas en realidad se producían por una carencia de vitamina C. Y comentaba que la única forma de solucionarlo es suministrándose megadosis de vitamina C. 2, 3, 1, 4 gramos diarios o hasta 6. Eso es lo que decía Pauling. Lo cierto es que parece ser que esa vitamina C producía los suficientes aminoácidos como para curar todo el recubrimiento cardíaco y todas las funciones del sistema sanguíneo. En fin, finalmente lo que ocurrió es que la rentabilidad corporativa de sus grandes medicamentos, digamos que acallaron o silenciaron el descubrimiento de Pauling, que nunca llegó a trascender a los grandes medios de comunicación. Tenemos un interesante vídeo en Mundo Desconocido donde hablamos de un increíble caso y suceso que ocurrió con respecto a la vitamina C. Pero vamos con el siguiente que sería el número 4. En el número 4 hablaremos de un inventor muy peculiar. Su nombre era Stanley Meyer. Y digo era porque murió en 1998, bastante joven, cuando únicamente contaba con 58 años de edad. Y descubrió cómo convertir el agua común en una fuente de energía inagotable. Una fuente de energía barata, totalmente renovable y por supuesto limpia. El señor Meyer descubrió cómo transformar ese agua en hidrógeno en tiempo real, alimentar vehículos, y estos vehículos se movían prácticamente de manera indefinida hasta que el agua de sus depósitos se acababa, para posteriormente ser rellenada y nuevamente los vehículos funcionar. Descubrió que aplicando a unas pilas de hidrógeno una frecuencia eléctrica determinada, la extracción de hidrógeno en esas pilas era muy abundante y por consiguiente capaz de proporcionar la fuerza suficiente para alimentar los motores de explosión. Un mal día para el señor Meyer. Unos tipos que se hicieron pasar por agentes del FBI se presentaron en su casa. Dijeron que querían hablar con él, que preparase una cena en la cual debatirían sus, digamos que, repercusiones de ese invento. Stanley accedió. El señor Meyer se presentó en aquella cena en la que estos dos misteriosos sujetos que se hicieron pasar por agentes del FBI se presentaron. A los pocos minutos, los asistentes que se encontraban en aquel restaurante vieron cómo el señor Stanley Meyer
de manera pavorosa salía corriendo gritando del restaurante: «Me han envenenado, me han envenenado», cuando a los pocos segundos cayó fulminado en la acera de aquel lugar donde estaban cenando. Stanley Meyer fue asesinado, su invento suprimido y, por supuesto, todo aquello desapareció. Un invento que hubiese cambiado el destino de nuestro transporte y todas las energías tan caras que tenemos en la actualidad. Pero vamos con el siguiente, vamos con el número 5. En el número 5 vamos a hablar de Harry Hoxsey y su remedio, increíble remedio, para la cura del cáncer. El cáncer, como ya hemos dicho antes, es una lacra en la sociedad del siglo XX. El cáncer arrasa con un montón de gente que tiene una maravillosa vida y de repente se ve sometido a las desgracias de esta enfermedad. Lo cierto es que el señor Hoxsey fue capaz de utilizar un extraño remedio a base de hierbas y plantas que trataron con éxito el cáncer. De hecho, pues parece ser que incluso 17 clínicas privadas pudieron utilizar los remedios del señor Hoxsey con bastante éxito. A lo largo de los años en los cuales los remedios de Hoxsey se llevaron a efecto, consiguió una curación ni más ni menos que del 90%, incluso en algunos de los casos de cáncer terminal. Las clínicas llegaron a acumular hasta 10.000 historiales en los cuales se descubrió que el señor Hoxsey había curado a toda esta gente con su tratamiento. Pero, ¿qué es lo que pasó con el señor Hoxsey? Una importante organización, posiblemente vinculada a la Asociación Rockefeller, trató de adquirir la patente de Hoxsey, pero Hoxsey se negó argumentando que no podía privatizar y privar al resto de la humanidad de su gran invento. Hubo una increíble batalla legal por la cual intentaron arrebatar a Hoxsey su gran descubrimiento. La asociación, concretamente que se llama el AMA médica, negó e intentó, con bastante éxito, dinamitar todos los, resultados obtenidos por éxito. El caso es que incluso esta asociación o este lobby consiguió que incluso ninguno de los pacientes testificara a favor del señor Hoxsey. Lo cierto es que la historia de Hoxsey no tuvo un buen final. Ha habido más casos, ha habido más inventos y más descubrimientos. Vamos a hablar del número 6. En el número 6 podemos encontrar uno de los grandes inventos que por supuesto hubiesen cambiado toda la forma que comprendemos y que tenemos hoy en la cohetería y en el transporte mundial. Y es ni más ni menos que la tecnología antigravitatoria. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes parece ser que desarrollaron sistemas antigravitatorios. Su secreto se mantuvo en el más estricto de los misterios. Siempre estuvo guardado y celosamente encubierto. Pero hay muchas referencias, incluso de notables científicos, que parece ser que hablan de la existencia de esa tecnología. E incluso hay un montón de testimonios que muestran cómo efectivamente existieron artefactos procedentes de Alemania que fueron posteriormente trasladados a Estados Unidos y que eran artefactos que generaban campos antigravitatorios. La tecnología de la antigravedad nos ha sido censurada. Tal vez esa tecnología la estén utilizando algunos gobiernos para conquistar el espacio y utilizarlas en sus proyectos paralelos. Tal vez toda esa tecnología que nos muestran las grandes agencias del espacio sea solamente una fachada con la que nos muestran un show en la que la cohetería se lanza con más o menos éxito y llega a lugares más o menos distantes. Lo cierto es que quizás ellos tengan o dispongan de una tecnología muy avanzada capaz de ir a otros planetas y tal vez incluso atravesar el sistema solar en muy poco tiempo.
Una tecnología que incluso pudo haber estado funcionando perfectamente en los años 60. Esa tecnología fue censurada al público. Nunca llegaremos a tenerla, nunca llegaremos a estar cerca de ella, porque sencillamente hubiese cambiado a nuestro mundo de manera mucho más favorable a nuestros intereses, o para nuestros intereses. Y por desgracia nuestros intereses no pasan por los intereses de aquellos oligarcas que controlan y dominan la economía, la política, los grandes medios de comunicación, etcétera. Como ya sabéis, el mundo no es como lo vemos, sino como nos lo dibujan, y esa gente sabe dibujar muy bien. Tienen a los mejores en sus equipos y por supuesto nos muestran una realidad que es solamente una falsa percepción de lo que realmente existe más allá. Pero vamos con el número 7, el siguiente. El número 7 no es ni más ni menos que la famosa Torre Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe fue construida por un gran científico, un gran investigador, Nikola Tesla. Nikola Tesla era un serbio que se afincó en los Estados Unidos y que trabajó para el equipo de Edison. Posteriormente se emancipó económicamente y digamos que pudo recibir una serie de subvenciones de oligarcas de la época para desarrollar sus inventos. Tesla engendró un montón de patentes, utilizadas por otros científicos y patentes de las cuales en la actualidad disfrutamos de manera constante. Pero el gran invento de Tesla fue la Torre Wardenclyffe. Tesla decidió construir una enorme torre capaz de capturar la energía eléctrica del éter y transmitirla sin hilos a través del aire. Una torre capaz de generar energía de manera indefinida y gratuita. Y esta última palabra, gratuita, fue la que no le gustó a aquellos mecenas que estaban financiando el proyecto. Se preguntaban dónde podrían colocar los contadores de la luz. Y por supuesto Nikola Tesla decía que era imposible colocarlos. La energía que proporcionaba su torre era totalmente gratuita. Finalmente la torre fue destruida y sus instalaciones, digamos que abandonadas. Tesla acabó sus días de una manera bastante triste. Se cuenta y se comenta que se dedicaba a vagar por los parques y dar de comer a las palomas, mientras vivía solitario en la habitación de un pequeño hotel, donde almacenaba todos sus documentos, aquellos documentos que le quedaban. El final de Tesla fue bastante triste, la verdad. Y dicen que al día siguiente o pocas horas después de morir, Tesla tuvo la visita de unos hombres del FBI que incautaron toda esa documentación magnífica que él almacenaba. Ideas, proyectos, investigaciones y por supuesto la Torre Wardenclyffe. ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de aquel invento que hubiese cambiado este mundo en el que vivimos? Los grandes intereses se hicieron con ello y por supuesto lo censuraron a los ojos de los plebeyos, a los ojos nuestros, para evitar que de ese modo quizás viviésemos en un mundo bastante mejor en el que vivimos. Hemos puesto 7, pero podíamos hablar de muchos más. Descubrimientos como por ejemplo el del Dr. Hammer, quien llegó a crear un método con el cual se podía curar el cáncer y descubrió el origen del cáncer como una enfermedad psicosomática. Hay muchos más, pero nos hemos centrado en estos 7. Tal vez algún día exista alguien que se haga con el control de este mundo y decida sacar a la luz todos estos grandes descubrimientos que los intereses económicos nos han baneado literalmente. Todavía y a estas alturas tengo fe de que esto ocurra y quizás algún día nos levantemos por la mañana y descubramos que vivimos en un mundo feliz donde la abundancia y la riqueza, así como la prosperidad, es la pauta constante. Un mundo donde las gentes son felices y donde las gentes disfrutan de una gran prosperidad y una gran armonía. Un mundo donde la contaminación y donde la tecnología, así como la avenencia entre los seres humanos, sea la constante.
Un mundo donde nuestros políticos decidan obrar y operar con leyes honestas y justas que hagan de este mundo algo más justo, algo más coherente y algo más tolerante. Un mundo donde las guerras desaparezcan, un mundo donde la paz sea la pauta constante y, por supuesto, la norma dominante. Quizás ese mundo llegue. Me gustaría ver ese mundo, aunque sospecho que ese mundo del que estoy hablando será una herencia que los hijos o los hijos de nuestros hijos solamente podrán disfrutar. En fin, como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.